Muy bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Tetzaveh. Vamos a iniciar directamente en el capítulo 28 del libro de Shemot, de Éxodo, desde el versículo 1 al 3. Está escrito: y tú acerca a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos junto con él, de entre los hijos de Israel, para que oficien como sacerdotes ante mí, dice Hachén. A Aarón, Nadab y Abiú, Elazar y Tamar, los hijos de Aarón, harás vestimentas de santidad para Aarón, tu hermano, para gloria y esplendor. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he colmado de espíritu sabio, y harán las vestimentas de Aarón para santificarlo, para oficiar ante mí. Entonces, hasta aquí enseñan nuestros sabios que en esta parashá Tetzaveh el nombre de Aarón, de Moshe Rabenu, fue borrado. El nombre en sí de Moshe no aparece durante el estudio de esta parashá Tetzaveh. Y más adelante, cuando estemos estudiando acerca del tema de Purim y durante la festividad de Purim que vamos a celebrar B'ezrat Hashem el próximo martes, nos daremos cuenta que también el nombre del Eterno no aparece en el libro de Esther. Son motivos que estudiaremos a tiempo y que transmitiremos durante el estudio o durante la festividad de Purim. Bien, amados, estas vestimentas eran una forma de honrar a los Kohanim, pues eran similares a los atavíos, a las vestimentas que usaban los reyes en aquella época, según nos enseña Ramban. Ahora, las vestimentas eran para la gloria de Dios y conferirle esplendor al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, por ser el máximo preceptor de la nación de Israel, para que fuera reverenciado por las 12 tribus cuyos nombres portaba sobre su pecho y en sus hombros. A la persona se le confiere gloria incluso por los talentos de los que Hashem le ha dotado, en tanto que esplendor se refiere a la estima que ha granjeado por sus propios logros, es decir, la persona. Las vestimentas simbolizaban las dos cosas, ambas cosas. La gloria que se les debía a los Kohanim por haber sido designados como sacerdotes oficiales en el tabernáculo, y el esplendor espiritual que redundaría de sus propios esfuerzos personales. Entonces, al llevar a cabo el servicio del templo, el Cohen, el sumo sacerdote, debía vestirse con vestimentas especiales. De otro modo, el servicio carecería de validez ritual. De las opiniones de varios exegetas podemos deducir que la naturaleza singular de estas vestimentas era que servían para separar de alguna manera a los Kohanim, a los sumos sacerdotes, de los demás mientras oficiaban. Toda la nación tenía que reconocer que Aarón y sus hijos se encontraban en un plano
espiritual mucho más elevado y que esa era la razón principal por la que solo ellos calificaban para realizar el servicio, o sea, Aarón y sus hijos. El carácter especial y hasta inusual de las vestimentas de los sumos sacerdotes ayudaba a que esta diferenciación resultara evidente ante los ojos de todos e incluso para los mismos Coaní, porque estos fueron mandamientos directamente expresos de la boca de Hashem. Esto era importante debido a que la forma en que encaramos una tarea influye sobre la manera en que llevaremos a cabo esa tarea. Además, muchos comentaristas se explayan acerca del simbolismo espiritual implícito en las vestimentas tanto del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, como de los Coanim comunes y corrientes. Leíamos minutos antes que el sumo sacerdote portaba sobre su pecho el nombre de cada una de las 12 tribus. Esto era en el José, o sea, en el pectoral, y el alma del José, del pectoral, por decirlo así, era el Urim Betumim, que se escondía entre sus dobleces, entre las costuras del pectoral. El Urim Betumim eran rollos de pergamino sobre los cuales Moshe Rabenu había escrito el nombre divino de 72 letras. Uno de ellos, por ejemplo, es el Shaddai. Estos Urim Betumim hacían al pectoral, al José, encenderse. Las letras suplían la respuesta divina a preguntas que le eran formuladas. De aquí que proviene el nombre Urim Betumim. El José, el pectoral, era también llamado Jochen Mispah, porque la decisión final, Mispah, en cada cuestión dudosa, en cada pregunta, era alcanzada por medio del Urim Betumim. Solo cuestiones concernientes al rey, al Beidín, al tribunal o a Calal Israel, a la tierra de Israel, podían ser resueltas por medio del Urim Betumim y no era permitido interrogarlos al Urim Betumim por motivos privados. Ahora, el interrogador solía llegar al Cohen Gadol que estaba usando el Urim Betumim. El Cohen, el sumo sacerdote, giraba su rostro en la dirección del Aarón sobre el cual la Shejiná descansaba. Y el interrogador, parado detrás de él, estamos hablando del arca, tenía que hacer su pregunta en el tono de alguien que está orando. El sumo sacerdote o el Cohen Gadol era entonces inspirado por la Ruach HaKodesh, por la inspiración divina, cuando miraba a las letras que se iluminaban sobre el Jochen, el pectoral, y podía combinarlas correctamente y descifrar la respuesta que entregaba Hashem. Los Urim Betumim fueron consultados por los hijos de Israel, por los Benei Israel, por todo el periodo del Tanaj y cesaron de funcionar con la destrucción del primer Beit Hamikdash.
del primer templo sagrado. Ahora, después de la muerte de Yehoshua, de Josué, los Bene Israel preguntaron al Urim Betumim: ¿quién saldrá a la guerra contra los canaanín primero? Contra los cananitas. Hachén suplió la respuesta diciendo: Yehudá saldrá primero. Yo he entregado la tierra en su mano. Yehudá fue escogido por Hachén, puesto que era la tribu que los guiaba. Ahora, un milagro adicional ocurrió por medio del Urim Betumim. Ellos indicaban cuando una transgresión había tenido lugar dentro de una tribu, cuando un pecado era cometido. La gema, la piedra preciosa de aquella tribu que estaba en el Urim Betumim, se oscurecía, o sea, perdía su brillo. En el curso de la conquista de Jerez Israel de la tierra prometida, los Bene Israel atacaron la ciudad de Ai y fueron derrotados. Yehoshua o Josué se prosternó él mismo ante nuestro Creador, rogándole a él revelar la razón por la cual habían sufrido esa derrota. Hachén, Dios Altísimo, respondió que los Bene Israel habían violado el juramento, prohibiéndoles a ellos tomar cualquiera de los despojos de Jericó, porque la ciudad, Jericó entera, iba a ser consagrada al Todopoderoso. Entonces, al fin de determinar la identidad del que había cometido el pecado, Josué y Yehoshua miró al pectoral, al José, y halló que la gema, la piedra de la tribu de Yehudá, se había oscurecido. Él, por lo tanto, supo que el pecador era un miembro de aquella tribu y lanzó suertes entre las familias de Yehudá. Perdón. La suerte señaló de esta manera a la familia que era culpable. Josué Yehoshua lanzó una segunda suerte entre los miembros individuales de aquella familia. Esta vez la suerte señaló a Acán, quien después de ello confesó su culpa. Bien, a Aarón le fue concedido este privilegio de usar el Urim Betumim sobre su corazón, sobre su pecho, como una recompensa por su felicidad cuando escuchó que su hermano menor, Moche, había sido escogido como líder para redimir a los Bene Israel, a los hijos de Israel. Hachén dijo que el corazón que no sintió celos use el Joshem, o sea, el pectoral, conteniendo el Urim Betumim. Y allí hay una gran enseñanza en este último párrafo que leemos en esta parashá. Sé que a Aarón le fue concedido ese privilegio como una recompensa por su felicidad cuando escuchó que su hermano menor, Moche, había sido escogido como el líder para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿cuánto debemos de alegrarnos cada uno de nosotros cuando el Eterno de alguna manera recompensa a aquellas personas buenas? Nosotros tenemos que agradarnos cuando viene una recompensa
grande de nuestro Creador para aquellas personas, y cuando nosotros nos alegramos, nos da felicidad, nos da alegría de que un hermano haya recibido una bendición de parte de Dios, Dios también nos recompensa. Eso es lo que nos quiere decir este último capítulo que hemos leído. Cuando Aarón se alegró por su hermano Moche, Dios lo bendijo. Dios bendijo a Aarón, y quizás fue una bendición tan amplia y tan grande como la misma bendición que llegó sobre Moche Rabén. En el capítulo 28, versículo 1 del libro de Shemot Éxodo está escrito: la ropa del Cohen, del sumo sacerdote, las vestimentas eran cabot y tiferet, que significan honor y gloria. Por lo tanto, la ropa que nos colocamos, que vestimos diariamente, habla también del honor y gloria nuestros, ya que fuimos creados a la imagen de Dios, como está escrito en el libro de Génesis, Bereshit capítulo 1, versículos 26 al 27. Esta parachá, esta porción de la Torá, Tetzaveh, nos enseña desde el principio hasta el final acerca de las vestimentas de los que iban a servir en el templo, en el Beit Hamikdash. Es por eso que debemos darle suma importancia, una debida importancia en esta edad presente, cuando asistimos de una manera presencial a una sinagoga, por ejemplo, a una bequenese, a una casa de estudio o a una comunidad. Y no solamente a estos lugares, sino a cualquier lugar donde vamos, porque la Shekinah, la presencia divina, va con cada uno de nosotros. En nuestro cuerpo va el alma, va nuestra Neshama, porque si no lo hacemos de una manera digna, estamos exponiendo nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo exterior. Estamos exponiendo ese cuerpo que carga, que lleva el alma que nos fue insuflada por nuestro Creador. Hashem fue muy explícito con Moche y Aarón, como está escrito en el libro de Shemot, de Éxodo capítulo 28, 3. Está escrito: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he colmado de espíritu sabio, y harán las vestimentas de Aarón, para santificarlo, para oficiar ante mí. Hashem fue quien nos dio directamente, hablándolo así, esta enseñanza de cómo debemos nosotros de hacer para santificarlo mediante nuestras vestimentas, mediante nuestras ropas, mediante nuestra forma de vestirnos. Y además también está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, respecto a las vestimentas. Dice: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación a Hashem, nuestro Dios. El hombre debe cuidar su alma, su neshama, todo el tiempo, para que no se contamine. ¿Por qué? Porque si se contamina, la Shekinah, la presencia divina de Dios Altísimo, se aparta del hombre.
Estamos viviendo momentos muy difíciles. La humanidad ha perdido su norte. Hemos visto, yo creo que la gran mayoría de ustedes, más que todos los países europeos, cómo los hombres están usando vestimentas de mujeres, vestidos, bolsos, maquillaje, pelo, zapatos, todo. Recientemente, cuando estuve en Londres con la ayuda del Eterno, pude notar esto. Me encontré con 3 personas que estaban vestidas de mujer, que no eran mujeres, con atuendos femeninos. Y tenemos que, cada uno de nosotros, empezar este trabajo a tiempo. Está escrito claramente en el libro de Devarim, Deuteronomio 22:5, respecto a las vestimentas. La mujer no vestirá ropa de hombre y ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque esto es abominación ante Hashem, nuestro Dios. Y también nos enseña el apóstol Pablo, Shaul, en el libro, en la primera epístola del rabino Shaul a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, está escrito: sed imitadores de mí, así como yo de Machía. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las tradiciones, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Machía es la cabeza de todo varón. Imaginémonos pues lo que está escrito. Machía es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, ¿cómo podemos cambiar estas cosas que están escritas? Cuando vemos que un hombre está tomando el lugar de una mujer, que un hombre se está vistiendo como una mujer, que no quiere ser hombre, sino que está contra la ley de Dios, que lo creó como hombre y ahora quiere ser una mujer. Dice, pero quiero que sepáis que Machía es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Machía. Todo varón que ora o profetiza dejando caer sobre su rostro algo, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se rape el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer raparse el cabello, que se lo cubra. Porque el varón no debe llevar un velo que le cubra el rostro. Pues el varón es imagen y gloria de Dios. Perdón. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por tal razón, la mujer casada
casada debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, de los malachim. Pero en el Adón, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede o viene de Dios. Versículo 13, está escrito: juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer casada ore a Dios con su cabeza descubierta. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello como si fuera una mujer. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, a la mujer, porque tan respetuoso como el velo es su cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea, quiere poner problema a lo que está escrito, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las comunidades de Dios. Bien, amados, está escrito: y será cuando Dios tu Señor te alivie de todos tus enemigos en derredor. Deuteronomio Devarim, capítulo 25, versículo 19. Cuando no haya más temor de guerra, cuando el miedo a Amalek desaparezca y no exista cosa alguna que obstaculice la reverencia del mundo hacia Dios, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Cada vez que nosotros como pueblo de Israel descuidamos nuestro servicio, nuestra avodah Hashem, siquiera por un momento ínfimo, la fortaleza de este malvado aumenta, la fortaleza de Amalek. De modo que cada uno de nosotros debemos cuidarnos mucho para no caer en el pecado, debilitando así la fuerza de Amalek. Cuando no tenemos pecado, debilitamos la fuerza de Amalek, y cuando cometemos pecado, aumentamos la fuerza de Amalek. Hashem ha reservado para cada generación revelaciones específicas de su luz, acordes a las necesidades de esa época en particular. Solo la maldad de Amalek se alza como un obstáculo ante estas revelaciones, y Dios, por lo tanto, lo aborrece, pues impide que la bondad divina se derrame sobre su creación. Análogamente, todo servidor de Dios que anhela la manifestación de esta luz divina y no llega a merecerla por culpa de Amalek, automáticamente se convierte también en enemigo implacable de Amalek. La fortaleza de Amalek se manifiesta cuando el hombre se siente oprimido
por el peso de sus actividades mundanas, pero no tiene poder alguno cuando el hombre goza de serenidad espiritual y está libre de la lucha por la supervivencia. Por eso el versículo en Deuteronomio de Barín 25:19 declara: y será cuando Dios, tu Señor, te alivie todos tus enemigos en derredor, que borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, cuando el hombre se hace acreedor a la paz espiritual, percibe la nulidad absoluta de las fuerzas del mal. Así, a ello se debe que la Parashá Zahor se lea públicamente en este Shabbat, pues su condición de día de descanso lo vuelve un momento altamente propicio para desarraigar al Amalek que se encuentra en el alma del hombre. Y por la misma razón, la festividad que celebra el milagro de Purim, el próximo martes, Berre Hachén, cuando los judíos, los hijos de Israel, vencieron a Amán, descendiente de Amalek, fue establecida en el día en que tuvieron descanso de sus enemigos, como está escrito en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 16. Y no en el día de la victoria militar. Es el descanso que viene luego de la victoria, el que logra completar la erradicación del recuerdo de Amalek. La eliminación total del recuerdo de Amalek tendrá lugar al concluir la redención final, justo antes del mes de Nisan, enseñan nuestros sabios, que es un indicio de ello, se siente cada año durante la fiesta y celebración de Purim, celebrada en el mes de Adar, el mes anterior a Nisan. La lectura de la Parashá Zahor fue establecida, por lo tanto, para esta época del año. Ahora, el Midrash nos cuenta, nos enseña: malditos son los malvados. Ellos ocupan su tiempo con ideas acerca de cómo acabar, aniquilar a los hijos de Israel. Y cada uno ansía el honor de tener la mejor idea. Y eso lo tenemos comprobado. Mientras un niño judío desde tempranísima edad es enseñado con las filacterias, con la kipá, los sisí, los tefilín y la Torá, que enseñan nuestros primos a sus hijos. Hemos visto fotos, hemos visto videos, hemos visto a través de los noticieros estos niños palestinos cargando armas que son más grandes que ellos desde temprana edad, 4, 5, 6, 7, 8 años. Por eso dice: cada uno ansía el honor de tener la mejor idea para acabar o aniquilar a los hijos de Israel, a los judíos. Esaú se burló de Caín por haber matado a Abel en vida de Adán.
Si Caín quería el mundo entero para sí mismo, debería haberse dado cuenta de que Adán aún seguía con vida y podía tener más hijos. Perdón, pero Esaú no iba a cometer ese mismo error. Él iba a esperar hasta después de la muerte de Isaac y entonces asesinaría, iba a matar a Jacob. Luego fue el turno del faraón de reírse de Esaú. ¿Acaso Esaú no sabía que Jacob podía tener hijos antes de que se muriera Isaac? Él no iba a ganar nada con matar a Jacob si éste tenía hijos que lo iban a sobrevivir. El faraón se creía más astuto que Saúl. Él iba a matar a cada varón judío que naciera mediante un decreto. Varios siglos más tarde le llegó el turno a Faraón de ser objeto del ridículo por parte de Hamán. ¿Acaso el faraón no entendía que incluso si quedaba un solo judío con vida, éste podía engendrar a toda una nueva nación, a toda una nueva generación? Por eso el plan de Hamán era de aniquilar absolutamente a todos los hijos de Israel. El Midrash nos enseña que en el futuro Gog y Magog se burlarán de Hamán. ¿Acaso Hamán no sabía que los judíos tienen un Padre en el cielo que jamás dejará que sean aniquilados mientras cumplan su voluntad? Entonces, primero ellos van a luchar contra Dios haciendo que los hijos de Israel no cumplan la Torá y las misbot, los mandamientos. Y eso será lo que les ayudará a destruir a algunos hijos de Israel. Pero la respuesta de Dios, la respuesta de Hachén es muy clara. Yo tengo muchos mensajeros a quienes puedo enviar a luchar. Y esto es muy bonito lo que viene a continuación. Pero la guerra contra Gog y Magog la libraré yo mismo, dice Hachén. Y su aniquilación será total. Está escrito esto en el Talmud, Rabá 7:23. Hoy en día, si bien Amalek, sin lugar a dudas, existe, no podemos afirmar con total certeza quiénes son ni dónde están. Pero el Amalek originario sabemos que fue un nieto de Esaú y fue el portador del legado, por así decirlo, de su abuelo en lo que el odio al pueblo de Israel respecta. Ese fue el legado que entregaron. Pocas semanas después del éxodo de Egipto, de haber salido los hijos de Israel de Egipto, Amalek realizó su primer ataque contra los hijos de Israel, contra Israel. Esta emboscada se convirtió en el paradigma de la traición, particularmente debido a que la tierra de Amalek
nunca formó parte del mapa de Jerez Israel, de la tierra prometida. De modo que el ataque no estaba inspirado por el temor a una invasión, sino meramente, amados, por el intenso odio que sentía hacia la nación escogida por Dios. Nuestros sabios enseñan que Hashem les dice a los hijos de Israel: si ustedes no recuerdan a Amalek, serán enviados de nuevo a la esclavitud en Egipto. Esto se manifiesta con frecuencia a nivel personal. La manera de operar que Amalek ha exhibido con frecuencia, constantemente, al atacar a los hijos de Israel puede describirse con una sola palabra: taimado. Él hace que la comunidad internacional, por ejemplo, se distraiga en un conflicto político o militar, o hace que los hijos de Israel se dediquen a alguna causa noble, y todo con un propósito: aniquilar a los hijos de Israel. La palabra Amalek tiene el mismo valor numérico que Safek, con K lo último, que significa duda. El Amalek, que es omnipresente hoy, son las preguntas y las dudas que tenemos con respecto a nuestra emuná, a nuestra fe. Esto incluye las incertidumbres, la confusión y las dificultades que enfrentamos cuando nos falta, por ejemplo, un sabio consejo. Pero cuando nos fortalecemos en nuestra fe en Dios, logramos sobreponernos al Amalek que llevamos por dentro. Amalek corresponde a la lujuria, al enfrentamiento entre marido y mujer, y entre una persona y su comunidad también. Y el odio que está dirigido hacia los verdaderos sadiquín que se esfuerzan en aportar un granito de arena para la redención con nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Otro aspecto adicional de Amalek que prevalece hoy en día son casualmente estas cosas: los falsos líderes. La Torá dice: Amalek atacó a los rezagados de ustedes. Así está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio 25:18. Nuestros sabios enseñan: Amalek separa las colas y las arroja bien alto. Amalek encontró una manera inteligente de aniquilar a la nación judía. Él toma esas colas, que son personas de bajo rango, y los arroja bien alto, convirtiéndolos en los líderes del pueblo judío. Por lo tanto, el pueblo de Israel ha sido engañado, pues se lo llevó a pensar que sus líderes son personas de alto rango, cuando en realidad muchos de ellos son personas
comunes y corrientes que carecen de la capacidad de un buen liderazgo. ¿Qué es un buen liderazgo para nosotros? Un buen liderazgo es cuando nos esforzamos a estudiar, cuando nos esforzamos a leer en un libro, en otro libro, en otro libro, en el Talmud, en la Gemara, en el Zohar, en la Torá, ¿sí? Para sacar conclusiones, para llenarnos de sabiduría que solamente viene del Eterno. Pero ante todo, un buen liderazgo es cuando nosotros, a pesar de los errores que cometemos diariamente, tenemos temor del cielo y siempre tratamos de corregir y enseñar con nuestros actos. Un buen líder no es aquel que se sabe toda la Biblia, toda la Torá, y que hace o actúa conforme a su corazón. Nosotros, para tener un buen liderazgo, tenemos que actuar con el alma, con la neshama, con esa con que fuimos creados, con la que nos dio Hashem, y tener reverencia por lo que está escrito. Una nación sin líderes dignos, es fácil de engañar. Y así es como muchos judíos mal guiados acaban viviendo una vida carente de todo sentido de acuerdo a la Torá, porque todo es permitido. Y lo que es peor, aquellos líderes que se esconden a actuar en una manera que va en contra de la Torá, pensando que Hashem no los ve. Otra de las caras de Amalek que nos acosa en la actualidad es el olvido. Olvidamos la bondad de Dios, las innumerables veces que nos ayudó de tantas maneras. Esto nos lleva a su vez a olvidar a Dios, a olvidar la Torá, a olvidar los mandamientos, las misbot, e incluso a Mashiach, quien traerá la redención final. Tal vez, dado que Amalek representa el olvido, se nos ordena que recordemos lo que él nos hizo. Y si bien no sabemos quiénes son los amalecitas hoy en día, el mandamiento de recordar el mal y la crueldad que ellos simbolizan sigue en pie como está escrito. En Devarim, Deuteronomio 25, versículos 17 al 19. Amados, para concluir esta primera parte en el día de hoy, al final, Amalek será destruido. Será atacado por ladrones que lo dejarán sin un centavo. Y entonces, el propio Dios, nuestro Creador, Hashem, luchará contra él, exponiendo el ladrón antes de borrarlo de la faz de la tierra. Que el Eterno permita que esto ocurra pronto y en nuestros días. Amén y amén.